Bienvenidos otra vez a una edición de Más Allá del Texto, un lugar donde nos sentamos con los articulistas a indagar sobre tu texto de primera mano. Hoy tenemos a alguien muy especial de la edición 31. Quiero que nos digas cómo te llamas y de qué se trata tu artículo. Hola, mi nombre es Jesús Piñero, soy historiador, soy periodista también y escribí un artículo que se titula Historiografía de Aeropuerto, nota sobre el oficio de los historiadores en la década 2013-2023. Es un texto que recoge cómo ha sido la ardua labor de los historiadores de un gremio que en Venezuela es bastante reducido en el periodo de 10 años, marcado por una emergencia humanitaria compleja y además por la creciente era digital. La primera pregunta que te tengo el día de hoy es hablar mirando un poco al futuro. En caso de una eventual transición, ¿cómo crees tú que se empieza a escribir la historia sin censura, por ejemplo? ¿Quiénes crees tú que vayan a escribir esa historia luego de una transición? Bueno, los historiadores. Quienes escriben historias son los historiadores y por supuesto el historiador no se hace, no es un cronista. Se necesita una formación sistemática en conocimientos históricos, en un método, en una teoría también, ¿no? Pero sí creo que la historiografía venezolana, que al menos arranca de finales de los años 50, principios de los 60 hasta el presente, ha sido una historiografía en crecimiento, una historiografía que se ha ido profesionalizando a lo largo del tiempo. Y creo que el gran reto y el gran desafío que tienen los historiadores del futuro es, bueno, calificar cómo han sido estos 25 años de gestión que hemos tenido, sin caer un poco en la polarización, ¿no? Por un lado, sin dejar de mencionar, por ejemplo, obviamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero también no de superar ni de pasar la página, pero sí entender que forma parte de un proceso histórico y que no hemos sido el único país que ha atravesado una situación similar. Tratar de situar, yo creo que va a ser lo más complicado, situar dentro de la historiografía venezolana este periodo, tal vez como un retroceso en la lucha por la democracia que tenemos desde el siglo XIX. Que hablemos un poco del título del artículo, Historiografía de Aeropuertos. ¿De dónde viene y qué ventajas tiene de hablarlo? Y de ventajas y desventajas de hablar bajo esos términos la historia. Ok, historiografía de aeropuerto es una categoría que utiliza el historiador Germán Carrera Dama para referirse a aquellos historiadores que hacemos historia de manera amena, ¿no? Entre comillas, una historia tal vez no cargada con toda la parafernalia y metodológica, teórica y con categorías bien densas, sino más bien una historia hecha para el gran público lector, una historia pública, pudiera ser un término más cónsono, ¿no? Decidí tomarla porque yo sí me identifico con ese tipo de historiografía. Creo que los historiadores tenemos una responsabilidad social con la gente y creo que esa responsabilidad social pasa por crear conciencia histórica, y esa conciencia histórica se crea en la medida en que tú acercas la historia a la gente y la haces entretenida, la haces cercana, obviamente sin dejar de lado la rigurosidad del método y de la teoría que se necesita para poder escribir historia, pero tiene que ver con eso. Entonces, durante esa década 2013-2023, los historiadores nos hemos enfrentado a una situación compleja, la emergencia humanitaria, pero también todo el tema del auge de la era digital, y hemos tenido que recurrir a otros métodos, a otros formatos que en el pasado por supuesto no existían. En los años 90 no existían podcasts, no existían TikTok, no existía nada de eso. Entonces estos formatos los historiadores los hemos tomado para poder narrar la historia, porque si no nos quedamos en el pasado. Tenemos que, yo creo que, trascender el formato y no solamente la interpretación del pasado, sino también la forma en la que lo comunicamos. Yo creo que nos cansamos de repetir que la gente debe conocer su historia para no repetirla. Y realmente, si no tenemos una manera de aproximarnos a esos eventos de una forma un poco menos compleja, creo que la clave está en que entendamos qué está pasando, cuáles son los procesos, de una manera como más digerible. Absolutamente. Sin obviar, evidentemente, la metodología y la rigidez y rigurosidad que deba tener esas cosas, pero quizás en un lenguaje y unos formatos un poco más populares. Claro, y abiertos, amplios. Así como la historia es amplia en debate, en crítica, que no hay una verdad absoluta, donde hay 4 historiadores, hay 4 versiones del pasado. Lo mismo pasa con los formatos, no nos podemos casar exclusivamente. Y eso ha sido, digamos, una constante dentro de la historiografía. No solamente ha sido en los temas, que antes solamente, política y economía, punto.
no solamente ha sido en la fuente, que bueno, solamente documentos oficiales, no, el cine, la fotografía, la pintura son fuentes para la historia. Bueno, ahora nos toca, creo que el tema de los formatos, no solamente es un libro de texto, yo creo que podemos hacer historia de otra forma. Y las fuentes también cambiaron. Absolutamente, Las redes sociales, los mensajes de WhatsApp. Sí. Y si no cambiamos el gremio, si el gremio no cambia los formatos, nos vamos a quedar rezagados. Un último mensaje, ¿qué te gustaría cuando el lector lea tu artículo, qué te gustaría que él con que se quedara? Yo siempre creo que mucha gente pregunta, pero ¿para qué conocer al historiador o a la historiografía si lo que me interesa es el dato histórico? Bueno, porque el relato, o sea, los hechos históricos parecieran ser objetivos, ¿no? Pero el relato siempre va a cambiar de historiador en historiador. Es importante conocer no solamente el formato del que ya hablamos, sino también quién escribe esa historia. Yo creo que el artículo da a conocer eso, y también da a conocer una generación que se está gestando, una nueva generación de historiadores que se está gestando desde diferentes centros de investigación y universidades, la Católica, la UCB, que bueno, que se están forjando y va a ser la generación de relevo. Entonces, este primer artículo, que precisamente lo llamé Notas por eso, trata de abrir una pequeña ventana para conocer quiénes y cómo se está escribiendo la historia en Venezuela de esta época y de la que viene, porque somos los historiadores del futuro. Esto fue una edición de Más Allá del Texto, donde entrevistamos a Jesús Piñero en la edición 31 de Democratización. Puedes encontrar el artículo en red-forma.com. Nos vemos la próxima.